por el escritor J.B. Tidwell y Carlos Pearson. Esta cuarta parte se trata del desierto del Sinaí, donde vamos a estar viendo el territorio, el monte Sinaí, Oreb, Cádiz y otros lugares, el Mar Rojo y el Canal de Suez. En este territorio del desierto, cualquier estudio de la vida de Israel como nación, y en especialmente de los 40 años de peregrinación que estuvo Moisés y el pueblo judío, el pueblo israelita, después de haber salido de Egipto y antes de entrar a Canaán, requiere que nos familiaricemos con el desierto en donde ellos pasaron esos años, ¿verdad? El desierto debe ser considerado como incluyendo todo aquel territorio entre Egipto y Edom, entre el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba. Y se adelgaza hacia el sur de las montañas de granito. A ver, aquí tenemos, donde está el cursor, Egipto, y toda esta área de aquí es Edom. Todo esto que va hasta acá abajo, esta parte. Entonces, aquí dice que están las montañas de granito cerca del Sinaí, ¿verdad? Cerca del Sinaí. Cerca del Sinaí, es que me confundo aquí, espérense un ratito, déjenme ver por dónde voy. Sinaí, su base al norte es como de 281 kilómetros de largo, todo esto de aquí de arriba, todo esto. De este a oeste, la distancia del norte a sur, de aquí para de arriba para abajo, hasta acá la punta, es como de 402 kilómetros. Esto nos da una área de más de 51.800 kilómetros cuadrados, que es más de 2 veces el tamaño de la tierra prometida a los 2 lados del Jordán, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el Golfo de Suez, en esta parte de aquí dice Mar Rojo, pero no, este es el Golfo de Suez y acá es el Golfo de Acaba. Aquí lo vamos a ver mejor. Golfo de Suez, Golfo de Acaba, la península de Sinaí, ¿no es cierto? El Canal de Suez. Correcto. Bueno, la parte de arriba, no, alguien que me ayude leyendo la parte de arriba. Sube a la... No veo. La meseta grande, esa parte, sí. Anita. Sí, desde el principio. La meseta grande. Esta región incluye como 2/3 partes del territorio entero. Al sur sube a la altura de 914 o 1.219 metros y sesga para atrás en el norte hacia los llanos filisteos. Ya, ahí yo lo puedo ver. Esta meseta, gracias hermana Fabiola, esta meseta, como ustedes pueden ver aquí, en esta foto más grande, se conoce como el desierto sin vereda, aunque hay unos manantiales. En esta parte de aquí abajo se forman unos manantiales que muchas veces inundan los valles y causan gran destrozo a los árboles y el ganado. Y esta agua arrasa también con gente, produciéndole la muerte, dicen. Pero debido a la superficie tan dura, esta agua pronto se arroja precipitadamente al mar, y para la primavera temprana, los árabes quienes apacientan sus rebaños en el pasto que se encuentran en unos pocos valles, tienen dificultad a encontrar agua para ellos, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos esta meseta inmensa. La sección arenosa, bajo la ladera empinada hacia debajo de la meseta hay un terreno como de unos 32 kilómetros a través de él. Es un llano arenoso rodeado al oeste de lomas de piedra caliza, al este del Golfo de Suez y los lagos amargos. Fíjense cómo se ve el desierto, ¿no? Es muy arenoso y es como ladrillo el color. Entonces, la cordillera de granito. Esta región sube 2.590 metros arriba del mar y en algunos casos a 1.828 metros arriba de los valles cercanos. Parte de esta región es la sección mejor regada del desierto. Miren, si ven, es la mejor sección regada, dice, y por lo tanto la ruta de Egipto a Edom siempre ha pasado por ella. O sea, esa ruta es la más viable, donde la gente pasa mucho. El Arabá o Valle Ancho
yace entre el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba y es de como 16 kilómetros de ancho por 193 kilómetros de largo, tomándose como un todo en la sección mejor regada en todo el desierto, teniendo muchos manantiales, miren que hay hasta vegetación, teniendo muchos manantiales al pie de las montañas, a los dos lados, de modo que ella tiene los mejores pastos en todo el territorio. Hasta donde podemos notar, hay poca diferencia entre las condiciones de ahora y las del tiempo del Éxodo. La formación geológica y las lluvias naturales nos han cambiado en el desierto, no han cambiado en el desierto desde ese tiempo, a pesar del hecho de que los habitantes árabes han cortado algunos de los árboles de acacia para leña. Todavía se encuentran palmeras, tamariscos y acacias en estos valles. Nos toca hablar de Shur. Este es claramente un terreno desierto, al otro lado del Mar Rojo. Aquí está Shur, está de turquesa. Al otro lado del Mar Rojo, desde Egipto, esta parte, acá está Egipto, en un sentido más restringido parece haber sido el desierto a lo largo de la costa bajo el muro del Gran Desierto, pero se aplicaba también a todo el territorio entre Egipto y la Palestina que está por acá arriba. Unos pasajes bíblicos harán más clara su posición. Dice que en el camino de Palestina a Shur, de acá arriba para acá, donde el Señor apareció a Agar, donde el Señor apareció a Agar cuando ella estaba huyendo de Sara, ¿verdad? Antes de que Ismael naciese y él hizo un pacto con ella. O sea, aquí. Abraham, en el punto B, Abraham moró entre Cades, aquí tenemos, aquí se escribe Cades con C, pero también se puede escribir con K, Kadesh. Cades y Shur en Gerar. Aquí está Gerar. Eso nos habla en Génesis 21. Todo esto era en esta área. Todo se formaba en esta área. Shur, Gosén, toda esta parte. Cades. Los ismaelitas habitaban entre Shur y Ávila. Igualmente, por esta área de aquí, Shur y Ávila opuesto a Egipto, en el camino de Asiria. Génesis 25, 18. Israel entró a Shur cuando salieron de Egipto. Aquí, hicieron este camino para acá. Entonces, dice, y este territorio tenía una distancia de por lo menos 3 días de jornada. Éxodo 15, 22. Lo mismo como Etán. Aquí no me aparece la palabra Etán, pero bueno, Éxodo 13, 20. Y si podemos ver en números 13, 8, dice, en números 33, 8, dice, salieron de Pi-Hairot y pasaron por el medio del mar del desierto y anduvieron 3 días en camino en el desierto de Tan. Aquí me imagino que ese es el camino del Éxodo, por eso no está ahí. Claro, por eso no está ahí. Y acamparon en Mara, que luego ya vamos a ver dónde está Mara. Saúl hirió a los amalecitas hasta Shur, dice, ve, aquí. Primera de Samuel 15:7. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, ¿verdad? Y el último, los amalecitas vivían en el camino a Shur, tal como se indica por invasión repetida de David Esclat. Primera de Samuel 27:8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y jesuitas y los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Entonces todo está enfocado en esta área aquí, de Shur a Egipto. Parán. Este nombre se usa en un sentido muy amplio para todo el territorio. Aquí vamos a encontrar Parán, aquí está el desierto de Parán, muy amplio para todo el territorio desde Cades
aquí está Cades de Barnea, hasta Sinaí, hasta acá abajo, ¿no es cierto? O para todo el territorio del desierto. Eso lo encontramos en Génesis 21:21, Samuel 25:1, Reyes 11:18 y Habacuc 33:3. Sin, con S, ¿no es cierto? Aquí está, el desierto de Sin, es toda esta área de aquí. Es una faja de tierra blanca y yesosa al oeste de Sinaí y que se extiende hasta el Golfo de Suez, aquí. Ya recordamos, ¿no es cierto?, que decía Mar Rojo, pero no. Después vimos otro mapa donde decía Golfo de Suez y aquí este flaquito, el Golfo de Acaba, ¿no es cierto? Entonces aquí el Golfo de Suez, Éxodo 16:1 y Números 33:11. Algunos de los campamentos se mencionan aquí, pero ninguno puede ser identificado. Sin está en la parte de arriba, aquí está el desierto de Sin, arriba de Cades de Barnea. Era el territorio al oeste de Parán y cerca de Cades y al oeste del monte Seir. Por aquí debe estar el monte Seir, no lo veo, pero bueno. Al monte Seir, Números 13:26, 21, 27, hay muchas referencias, ustedes lo pueden ver. El monte de Sinaí o Oreb. Oreb significa terreno baldío. Aquí está pintado de verde en la parte baja, en la punta. Monte de Oreb, monte Sinaí, monte de Oreb. Terreno baldío seco y Sinaí parece que viene de la idea de una brillantez o resplandor y significa un relumbre. Oreb a veces es considerado como una entera cordillera, de montañas, y Sinaí como uno de los picos prominentes. Ese es el pico que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Está situado en la parte sur de la península sinaítica, en la vecindad de Edom. Ya sabemos que todo esto aquí es Edom, no solamente porque aquí dice Edom, todo esto aquí, Madián, Golfo de Acaba, todo esto es Edom, todo esto. Acá abajo está el Mar Rojo. Los dos nombres, Oreb y Sinaí, que está aquí abajo, se usan en forma intercambiable, siendo Oreb el más común en Deuteronomio y Sinaí, en los otros libros del Pentateuco. La montaña sagrada, la montaña de Dios verdadero. Primera de Reyes 19:8, ahí lo podemos ver, y Éxodo 33:6. Sin embargo, parece ser que Oreb, por lo general, designa la región montañosa de los alrededores del monte Sinaí, llamada también el desierto de Sinaí. Aquí están las referencias bíblicas, lo pueden anotar. El ángel de Jehová se le apareció a Moisés aquí en Oreb. ¿Dónde está el cursor? No lo veo. Aquí. En medio de la zarza ardiente y le comisionó para sacar a Israel de Egipto. Éxodo 3:1-15. Más tarde, mientras los israelitas liberados estaban en Refidim, aquí, arribita, en amarillo está. Lo he puesto en amarillo. Refidim. Se quejaron de no tener agua para beber. De modo que, por mandato de Jehová, Moisés fue a una roca de Oreb en la región montañosa, acompañado por algunos de los ancianos de Israel, y golpeó la roca con su vara. Milagrosamente empezó a salir agua de la roca. Esto vemos las referencias, el Éxodo ¿cómo es? Siglos después, el profeta Elías llegó hasta Oreb, pasando por Beerseba, cuando huía de la vengativa de la reina Jezabel. Aquí vemos la referencia, 1 de Reyes 19:2-8, ¿no? Beerseba está en la parte de acá arriba, miren, lo verde. De aquí, miren, todo hasta acá. Alguien que me lea ahí que no lo... Solo la primera parte. Cades, comúnmente es llamado Cades Barnea. Posiblemente significa el lugar santo del desierto de peregrinación. Ya, muchas gracias. Entonces aquí vemos Cades de Barnea. Fue el punto más lejano que Israel alcanzó en el camino directo a Canaán, ¿no es cierto? Acá, arriba. ¿Dónde? Aquí, toda esta parte. Canaán. Su sitio no puede ser probado exactamente,
Pero toda la afirmación que tenemos muestra un lugar que ahora se llama Ain Gadis en la actualidad, situado cerca de 96 kilómetros al sudeste del Mar Muerto, ¿no es cierto? Aquí está, miren. Ay, es que este mouse... Aquí, el Mar Muerto. Y cerca de Sabah. Es una región extensa rodeada de colinas, bañada por algunos manantiales espléndidos y a unos 11 días de jornada o como 257 kilómetros de Oreb. Ya sabemos que Oreb queda acá en la parte de abajo del sur, ¿verdad? De Oreb. Deuteronomio 11, 1 y 19. Otros informes de la Biblia que nos ayudan a localizarlo son que Kedorlaomer y sus confederados hirieron a los amorreos y amalecitas allí. Génesis 14, 1, 7, o sea, en Cades Barnea, ¿no es cierto? Y Abraham moró entre Cades y Shur, eso ya lo vimos en antes, ¿no? Cades aquí y Shur queda por esta área de aquí. Aquí está, desierto de Shur, en esta área de aquí. ¿Qué más? Y después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está por acá, aquí abajito del Mar Muerto, Moab, Sodoma y Gomorra, Génesis 21, que estaba en el lindero al sur del territorio asignado a las tribus, cuando ellos habitaron en Canaán, Josué 15:3, Ezequiel 47, etcétera, que estaba en la extremidad del país de Edom, nuevamente Edom, esta franja de aquí, ¿no es cierto? Edom, Números 20:16, es Deuteronomio, que estaba en el desierto de Sin, aquí está Sin con Z, no del otro Sin, porque el otro Sin queda por acá abajo, del territorio. Sí, exacto, con el territorio sinaítico, ¿verdad? Desierto de Sin, esto ya le pertenece aquí a Edom, que es otra parte, ya. No le pertenece a Guayaquil, sino a Durán, por decir así. Ok, vamos a enfocarnos en otros lugares. Mara, aquí lo he puesto en turquesa, aquí está Mara. Este fue el primer campamento de Israel después de dejar el Mar Rojo, y eso lo vemos en Éxodo 15:23, número 33:8. El nombre se deriva de hecho de que las aguas eran amargas y fueron hechas dulces por un árbol que Moisés echó en ellas. Aquí está el arbolito, miren, está en el agüita. El nombre vino a ser simbólico de cualquier experiencia o condición infeliz o amarga, como en el caso de Noemí. Ruth 1:20. Vamos a hablar del... ¿Por qué era amarga Noemí? ¿Por qué era amarga? Porque había quedado viuda, había perdido sus hijos. Ajá, perdió los dos hijos. Perdió los dos hijos, perdió el esposo. Malión y Malión. Claro. Y en lugar de venir en prosperidad, vino en pobreza, ¿no? Claro. Sí. Bueno. No quiero que se olviden la historia, porque debe de complementar la historia con la geografía, ¿no? Porque eso le trae mucho recuerdo. Pero está claro, bien. No, sí, pastor, pero ahí no me decía. Cuando usted me dijo que lo pusiera, no hay mucha referencia, a menos que empecemos a leer los versículos. Claro. Entonces, yo estoy exponiendo la geografía, pastor. Así está bien, hermano. Bueno, geografía histórica. Ah, bueno, no, es geografía, pastor. Bueno, no, está bien. El link. Vamos a hablar del link. Aquí había 12 manantiales. Miren, ve, aquí abajito de Mara está el link. Dice que aquí habían 12 manantiales o fuentes excelentes y 70 palmeras. Miren las palmeritas. Fue el segundo campamento de Israel. Oye, ¿y esas palmeritas eran de coco o no? ¿De agua de coco? Dátiles. De dátiles, de aceite, pastor, aceite. Miren atrás cómo está el desierto. Miren el desierto, las dunas, miren. Qué increíble, ¿no? Sí. Hermoso. Hermoso. Fue el segundo campamento de Israel después de cruzar el Mar Rojo, dice. Éxodo 15:27. El sitio tradicional está como a 101 kilómetros de Suez, en Wadi Gurundal. Miren, ahora nos vamos a referir a Refidim. Aquí más abajo está Refidim. Miren, casi cerca de Oreb. Refidim.
cerca del monte Sinaí o Oré. Exacto, porque le pertenece a todo el desierto de Sinaí. Mire, el desierto de Sin, el desierto de Sinaí en que se une. Este es uno de los lugares de acampar de Israel. En algún lugar entre el desierto de Sin y Sinaí, esto lo vemos en Éxodo 17:1, 8, 19:2, etc. Números también. En un gran contraste con el link, porque ahí no había agua. Este hecho condujo al milagro notable de Moisés cuando le pegó a la roca y abrió una fuente de agua para la nación. Aquí a Moisés se le unió su familia y Jetro, su suegro, quien al oír de las maravillas de Dios hechas por Moisés, salió de Madián para encontrarlo. Éxodo 18. Aquí Moisés, con la ayuda de Josué, Aarón y Hur, derrotó a los amalecitas. Éxodo 15, 8 y 17. También se podría mencionar a Tabera, donde el fuego de Jehová se encendió en el campamento y las codornices fueron enviadas. Aquí están las codornices. ¿Sí ven? Fueron enviadas. Esto lo vemos en Números 11, 1, 3, 31 y Acero. Cuando la gente empezó a llorar y a clamar por carne. Es que eran quejumbrosos, se quejaban por todo, pastor. De todo, se parece a una persona. No será que era alguien que yo conozco. Bueno. Yo también digo. Mire, aquí en Refidim le dice que comerían carne hasta que salgan por la nariz, ya estaban cansados. Pastor, si ellos cuando salieron de Egipto, ellos salieron con corderitos, salieron con animales, claro, pero ellos no sé qué es lo que querían, pues no. Entonces, bueno, no querían consumirlo. La gana de molestar. Pero bueno, mire, aquí en Refidim, María, la hermana de Moisés, se convirtió en leprosa, ¿verdad? Aquí lo vemos en Números 11:35 y 12:1-6. Comenzó a cuestionar el ministerio de su hermano, sí, de Moisés. Y empezó a hablar a sus espaldas. Así es. Bueno, nuestro siguiente punto, vamos a hablar ahora de Egipto. Egipto, la época de los faraones. Vamos a hablar de su territorio. En algún tiempo en su historia, Egipto extendió su dominio sobre casi todo el mundo civilizado, aún llegando a Siria y hasta el río Éufrates. Pero Egipto propiamente era un país al noroeste de África, ¿verdad? Que se extendía desde el mar Mediterráneo, desde acá arriba, a la primera catarata, aquí en este lugar hay unas cataratas, a la primera catarata del Nilo. Aquí está el Nilo, ¿sí ven? Aquí está el Nilo. De Asuán, como a 966 kilómetros. Está rodeado al este por Arabia, para acá. Y el Mar Rojo, no, el este es para acá, pues aquí está. El Mar Rojo, Arabia, el desierto arábigo, aquí está. El Mar Rojo. Y al oeste por el gran desierto. La parte habitada de Egipto está a los lados del río Nilo, esta parte de aquí, esta parte es la parte más habitada, el cual se ensancha gradualmente de unos cuantos kilómetros en el sur hasta casi 161 kilómetros en el norte. Se divide en el Alto Egipto, aquí está, abajo, el Alto Egipto, esta parte de aquí, y el Bajo Egipto con Memphis. Por aquí dice, aquí está, Gizeh, Memphis, ¿no es cierto? Gizeh, Memphis, ay, ¿dónde está? Gizeh, Memphis, ¿dónde? Ay. Egipto, Memphis, como la capital. La Biblia se interesa en la parte del Bajo Egipto, o sea, en la parte de arriba, que es una tierra de maravillas y se la ha llamado la dádiva del Nilo. Su fertilidad se debe completamente a la inundación anual del Nilo. Una vez al año se inunda eso. Causada esta por las lluvias que caen en los países tropicales donde el río nace. El clima del país es el más extraño que hay en el mundo. En Egipto no hay lluvias.
es regado solamente por el Nilo en su inundación anual. Esto no solamente da agua, sino que cada año hace un depósito fluvial que mantiene la tierra fértil. O sea, aquí, todo esto, y riega toda la parte de Egipto. Bueno, en esta parte de aquí ya sabemos, ¿no? Están las pirámides de Egipto. ¿Cómo es que se llaman las pirámides de Egipto? La historia. La edad prehistórica, este periodo se extiende a un pasado remoto cuando el valle desierto del Nilo recibía suficientes depósitos de su inundación. Como para el agua. Sí, como para mantener a una población. Así. No podemos estar seguros del origen de estos primeros pobladores, pero la poca información que los arqueólogos nos han podido dar muestra que en una edad temprana ellos habían hecho un gran avance en la civilización y las artes, hilados y tejidos, artesanías en madera, el uso del cobre, oro, plata y una clase superior de cerámica. Ahí ustedes pueden ver las cerámicas que fueron encontradas. Todo ello da testimonio de su desarrollo espléndido. Heliópolis, On eran probablemente el centro de su gobierno. En esa época la gente desarrolló, creo que dice que cuando uno tiene necesidades, lo que más se desarrolla es la mente, a ver cómo es que hace para producir, para hacer cosas ingeniosas. El Imperio Antiguo, tenemos dinastías del 1 al 14. Aquí empiezan ya las dinastías, hermanos. Del periodo no conocido o prehistórico hasta el 2100 antes de Jesucristo, e incluyendo las primeras 14 pirámides dinastías. Desde muy al principio hallamos los elementos del arte de escribir. Durante este periodo de la cuarta dinastía se encontró una gran pirámide, la que ha sido llamada la más eminente y la más exacta construcción que el mundo jamás ha visto. Las estatuas de este periodo parecen como si tuvieran vida, más que cualquier época posterior. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, ¿verdad? Aquí encontramos la cara del faraón y muchas cosas. Bueno, yo en alguna ocasión, me dio una fascinación por esto de las pirámides y me encanta ver esos jeroglíficos y todo eso. Y decían que las piedras que fueron construidas en esas pirámides no existen ahí en Egipto, no hay. Fueron transportadas de otro lado. Entonces hay muchos, estos que dicen que hay extraterrestres. ¿No? Sí, dicen a estos que son, que estos ufólogos dicen que fueron traídos y que el conocimiento, el arte fueron hechos por estos extraterrestres, dicen. Incluso las piedras, ese tipo de piedras, así, con la exactitud tallada, dicen que es algo fuera de lo natural, que no se encuentran ahí en esa área del África, de Egipto. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí también quiero que me ayuden hasta la tercera línea. El Imperio Medio o Ixo, dinastía 15 al 17. Del 2100 antes de Jesucristo hasta cerca de 1600 antes de Jesucristo, e incluyendo las dinastías 15, 16, 17, y durante la primera parte de esta era, Abraham emigró de Ur de los caldeos y durante la última parte de ella, los hebreos entraron en Egipto. Muchas gracias, hermana María Elena. Sí. Dice que durante la última parte de ellos los hebreos entraron en Egipto. Aquí vemos a Abraham y Sara, ¿verdad? Ahí están alegrándose porque pudieron entrar. El nuevo imperio, dinastía 18-24 del Imperio Medio, 1600 antes de Jesucristo o de Cristo a 940 antes de Cristo, incluyendo las dinastías 18 al 24. En este periodo se edificaron templos inmensos. Miren estos templos de Luxor y Karnak. Quiero explicarles aquí. Este templo estaba dividido por la mitad. Este templo de acá se llama Karnak y este templo de aquí para acá es Luxor. Entonces, en otra foto que estuve buscando, estaba escrito Luxor y Karnak. Bueno, y también se construyeron las más excelentes de las tumbas de los reyes.
Esto nos impresiona respecto al esplendor regio de aquella época, ¿verdad? Qué inteligentes que eran esta gente. El imperio posterior, dinastía 25-30 del Nuevo Imperio hasta el tiempo del Imperio Greco-Romano, 940 a.C. hasta 350 a.C., e incluyendo la dinastía 25 al 30. Este fue un periodo de gran cambio e incertidumbre en que el poder del país nunca fue muy estable, ¿verdad? No pude sacar fotos con respecto a esto, pero sí pude sacar de Egipto moderno, del Imperio Greco-Romano 350 a.C. hasta el tiempo presente. Aquí hay un periodo de 2317 años. Comenzó con el gobierno de los griegos y los romanos y vio el dominio de los coptos. ¿Saben qué es los coptos? Los coptos son las religiones. Son las religiones. La edad del mundo, religión cristiana, la religión judía, la religión ortodoxa, etcétera, ¿verdad? Y es más, la religión ortodoxa son coptos. La edad, el mundo de los árabes, el poder de Mesopotamia, la supremacía de los turcos y todavía más tarde la dirección general de la influencia europea, todo le cayó al pobre Egipto. Toda una mezcla completa de tradiciones, de costumbres, de todo. Aquí vemos a Cleopatra y Marco Antonio. Listo, aquí también necesito que me ayuden hasta la 1, 2, hasta la segunda línea nada más, por favor. Y quiero que vean, ¿no es cierto? Esta es la bandera de la unidad de la nueva República Árabe Unida. Está rojo, blanco, verde con las estrellas y negro. Y el rojo está con su respectiva foto, para que ustedes más o menos entiendan lo que pasa. Que alguien me ayude hasta la primera y segunda línea, por favor. Después de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo militante egipcio incorporado en el partido Waqf creció. Diferencias entre los poderosos. Sí, waqfidistas y el trono dominaban el periodo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cairo era el cuartel militar del cercano oriente para las fuerzas británicas. Después de la guerra, el 14 de mayo de 1948, Israel fue hecho un estado independiente a pesar de las fuertes objeciones de parte de Egipto. Y en este mismo día, una guerra árabe-israelí empezó. Las fuerzas egipcias sufrieron serios reveses y después de 9 meses se afirmó un armisticio, o sea, se armó un pacto más o menos. En 1952, aquí, en esta foto, mediante una revuelta militar, fue derrocado el rey Farouk I y el coronel Gamal Abdel Nasser, al fin de ella, tomó cargo del gobierno. Para en 1954 ya había una república con el general Mohamed Nakib como presidente y Nasser como el vicepresidente. Aquí podemos ver en la foto. Uno de sus primeros actos en 1956 fue la nacionalización del Canal de Suez, acto que precipitó una invasión por Israel. Los ingleses y los franceses tuvieron que intervenir con fuerza militar, pero Inglaterra y Francia tuvieron que ordenar el cese de fuego antes de que terminara el año. Esto se debió a un ultimátum de Rusia y por los Estados Unidos de América se pusieron renuentes a provocar a Rusia más, apoyando de ese modo sus acciones. Bajo órdenes de las Naciones Unidas, Israel a fin sacó sus tropas de la faja de Gaza y del Golfo de Aqaba, que eran las áreas que habían tomado. ¿Se acuerdan? El Golfo de Aqaba, el Golfo de Suez, ¿no es cierto? Bueno, aquí están firmando este convenio, este trato entre estas dos naciones. En febrero de 1958, Egipto y Siria se unieron para constituirse en un solo país. Aquí está, Egipto y Siria, en un solo país, con el nombre de República Unida. Aquí vemos, Egipto y Siria se unen y forman
uno solo. No le tomen en cuenta aquí Irak, por favor. Con un presidente, una bandera, un parlamento y un ejército unido. Egipto dominó la unión desde el principio y Siria después de que su ejército se rebeló. Salió de la República Unida Árabe en 1961 y se hizo un estado independiente. En 1967 hubo guerra otra vez contra Israel por parte de las naciones árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano y Saudí Arabia. Nuevamente Israel venció a las naciones árabes y Egipto perdió el territorio de Gaza, la franja de Gaza, ¿verdad? Está interesante, ¿no? Bueno, aquí necesito que me ayuden también la primera y la segunda línea. El gobierno y la religión. Egipto estaba dividido en Bajo Egipto y Alto Egipto. Estaba también dividido en 44 departamentos, 22 en el Alto Egipto y 22 en el Bajo Egipto. Aquí podemos ver el Bajo Egipto. Cada uno de estos departamentos tenía un gobierno municipal, imagínense, un gobierno municipal. Aparte de un monarca o gobernador teniente, además de estos había gobernadores de ciudades y templos. O sea, habían muchas dignidades, cargos importantes. Además de esto, había gobernadores de ciudades y templos, escribas, jueces y otros funcionarios, ya lo sabemos, ¿verdad? El número de estas divisiones variaba mucho, en algunos tiempos variaba más y en otros tiempos habían menos de 44. Pero tales divisiones se extienden al menos hasta la cuarta dinastía. La religión tenía mucho que ver con toda la vida de los egipcios. Todos sus grandes templos, aquí las pirámides, aquí vemos los templos, ¿no es cierto? Esta cuestión de aquí está de Karnak, Luxor, Eduf, Tebas y todo esto. Entonces, la religión tenía mucho que ver con toda la vida de los egipcios, todos sus grandes templos, las pirámides y las efigies, así como también otras cosas muestran que la religión era la causa motivadora de todos sus grandes proezas. Su religión era una clase de filosofía que dividía los varios atributos de la deidad entre los diferentes dioses del panteón. Cada uno de los departamentos y ciudades principales tenían un grupo de familia de dioses que consistía de una deidad, padre, una esposa, una hermana y un hermano. O sea, la familia completa de esos dioses. En general, habían 3 grupos de dioses. El primer grupo contenía 7 o 9. El segundo, 12. El tercero, un número no conocido. Todos sus dioses tenían pasiones y afectos humanos. Algunos existían por sí mismos, o sea, se fabricaban entre ellos mismos. Algunos procedían de un padre, mientras que otros nacían solamente de una madre. Y aún otros eran los hijos de dioses más grandes. Ellos creían en la transmigración de las almas. Adoraban a algún representante de cada planeta o casa material. La deidad que se adoraba universalmente era Osiris y su esposa Isis. Se dice que Osiris fue el primer rey de Egipto y eso entonces podría haber sido una forma de culto a sus antepasados. Abraham fue a Egipto por causa de hambre. Génesis 12, 10, 20. Ismael, el primer hijo que nació de Abraham, era hijo de Agar, una egipcia. Eso lo podemos ver en Génesis 16, 1. Aquí están los templos, las pirámides, los oasis, la capital, etc. Aquí vemos Abraham con Agar, ¿verdad? Y Sara está al costado. Gosén es de importancia especial para nosotros porque fue el hogar de los israelitas durante su estancia. Aquí está, Gosén. Fue la mejor tierra que se les dio a ellos. Sí, durante su estancia en Egipto. Estaba en el lado oriental del Nilo, ya sabemos, ¿se acuerdan por donde caían las cascadas?
Espérese, ¿dónde está el cursor? El cursor, aquí, por esta área de aquí, todo esto. Habían cascadas, habían lagunas, había de todo. Era un lugar muy rico. Estaba el lado oriental del Nilo y se extendía al Mediterráneo, al Mar Rojo. Contenía 2.331 kilómetros de tierras aluviales, miren, llanas y ricas. Era una sección excelente de Egipto y estaba admirablemente adaptada para hatos y rebaños de Israel. Y era amplio como para dar lugar al crecimiento maravilloso de los israelitas. El Nilo los separaba. Aquí está el Nilo, espérense, en esta parte de aquí. El Nilo los separaba. Oye, es que el Nilo lo separaba del resto de Egipto y lo hizo ser un pueblo separado. Es todavía un distrito hermoso y productivo, separado de Arabia por el canal de Suez. Por tanto, la provincia extrema hacia Canaán y parece haber estado cerca del palacio de Faraón de José. La aparente facilidad con que Moisés iba y venía de Israel a Faraón o a algunos los ha llevado a pensar que el rey vivía allí, porque era una tierra próspera. Menfis era la capital, pero los primeros faraones podrían haber tenido palacios allí, en esta parte de aquí. Miren, el delta del Nilo, todo esto. Entonces dice que y venía Israel, algunos han llevado a pensar que el rey vivía allí. Menfis era la capital, pero los primeros faraones podrían haber tenido palacios allí y Ramsés II, el faraón del tiempo de Moisés, podría haber vivido allí parte del tiempo. Pues Gosén es llamado la tierra de Ramsés, Génesis 47:11. Podría él haber vivido allí durante el tiempo de las cosechas. También tenemos la historia de José. José prometió en Gosén a sus hermanos cuando ellos fueron por alimentos. Génesis 45:10. Israel entró a Gosén y José los encontró e instituyó allí. Génesis 42, 28, 34. Aquí vemos a José y a sus hermanos. La primera parte, Cairo es la primera parte, ¿verdad? Cairo en árabe significa ciudad victoriosa. Sí, ese sí la puedo leer. Gracias, hermana María Elena. Cairo es una de las ciudades más nuevas de Egipto. Fue fundada por los musulmanes en el año 638, después del Señor Jesús. Originalmente estaba rodeada por un gran muro que encerraba 28.328 hectáreas. Es la capital de Egipto moderno, situado en la ribera oriental del Nilo, a 209 kilómetros. Imagínense por dónde estaba el Nilo en los mapas que hemos visto, ¿verdad? A 209 kilómetros, al sudeste de Alejandría. Cairo tiene ahora una población de 3.518.200 habitantes. La ciudad está dividida de tal manera que cada grupo religioso, como los turcos, los judíos y los cristianos, imagínense esto me impactó a mí, tienen su propia sección separada de la sección contigua por medio de puertas fuertes al final de cada calle. Aquí yo les puse esta foto, ¿sí ven? Esta es una puerta, acá están las puertas, ¿sí ven aquí? Cada puerta. Usted es cristiano, entra a esta puerta. Usted es musulmán, entra acá. Así. Entonces, dice que estas puertas se cierran en la noche, dice, y son guardadas por un portero quien abre la puerta cuando uno desea entrar. Cairo está compuesta de dos secciones, el antiguo y el nuevo Cairo. El Cairo antiguo es oriental en su plan y construcción. Las calles son angostas, como ustedes pueden ver aquí. Este es el antiguo Cairo. Y torcidas. Mire que este es un desbarajuste, ¿ves? ¿Sí ven? Es terrible, parecen las calles de las Malvinas, vean. Y torcidas. Y los edificios son regulares y sin atracción, como lo pueden ver ahí. Aquí están los bazares, algunos de los cuales tienen abastecimiento de buenas y ricas mercancías. La mayoría de ellos, sin embargo, son sucios. O sea, es un lugar sucio. Pero tenemos el Cairo nuevo, que ahora constituye la mitad de la ciudad. Ha estado bajo la influencia de Europa en general
y de Inglaterra en particular. Miren ¿cómo se llama? Las mezquitas, Son mezquitas. Dice, está bajo la influencia de Europa en general y de Inglaterra en particular, y es enteramente moderno. Tienen todas las conveniencias modernas como gas, electricidad, etcétera, ¿no es cierto? Como ciudad tiene muchas atracciones. Es notable por sus mezquitas mahometanas. Había muchos lugares que podía haber puesto, pero me impresionó esta mezquita en especial. Eso ya lo vimos. Aquí sí ayúdenme, por favor, hermanos. Yo leo desembocadura y léame, por favor, alguien las dos primeras. Alejandría, ciudad. Aquí está Alejandría. Aquí está Alejandría para que lo estén viendo, ¿ya? Lean. La ciudad de Alejandría en Egipto fue fundada por Alejandro el Grande en el año 332 antes de Cristo. Estaba situada en la costa cerca de la desembocadura del tributario oeste del Nilo. Ya. Y está cerca de 209 kilómetros al norte del Cairo, ¿verdad? Tiene un sistema de reserva de agua. Imagínense qué inteligente esta gente. Reserva de agua debajo de las casas. Era ocupado por cisternas subterráneas, imagínense, que tenían la capacidad de abastecer con agua la ciudad por un año. Enfrente de la ciudad, aquí, esta es Alejandría, enfrente de la ciudad, en la isla de Faros, aquí está la isla de Faros, había un faro famoso con el nombre de esta isla y considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Después de la muerte de Alejandro el Grande, los Ptolomeos residieron allí y le hicieron, después de Roma, por favor, después de Roma y Antioquía, la más magnífica ciudad de la antigüedad. No solo llegó a ser el centro principal de erudición y literaturas griegas, pero a causa de su ubicación en el punto de unión entre el oriente y el occidente, pronto vino a ser también el centro de todo el comercio del mundo. Esta supremacía comercial fue posible gracias a sus puertos tan vastos en los que se podía acomodar enormes armadas y flotas de barcos de comercio. Desde 30 antes de Cristo, cuando cayó en las manos de los romanos Alejandría, ha tenido una historia variada. La tradición dice que Juan Marcos estableció una iglesia allí. Era el lugar de una escuela catequística o teológica donde Clemente y Orígenes enseñaron la religión cristiana en contra de la filosofía gnóstica. Ya sabemos la historia de los gnósticos, ¿no? Y donde Atanasio, el padre de la ortodoxia, defendió las doctrinas verdaderas de la deidad de Cristo. Entonces, esto lo podemos encontrar, los alejandrinos se opusieron a Esteban, por ejemplo. Esto lo podemos encontrar en Hechos 6:9. Apolos nació aquí, en Hechos 2, 18, 24, lo podemos ver. Pablo viajó de Mira en una nave de Alejandría, Hechos 27:6. También cuando él salió de Malta, Hechos 28:11. Entonces ya vemos el faro. Gracias, hermanos. Muy bien, comentarios que quieran hacer sobre lo que han escuchado, han visto. Y vamos a comenzar primeramente con la isla de Chipre. Dice, es una isla del mar Mediterráneo en la cuenca oriental. Es la tercera isla en tamaño del Mediterráneo, después de las islas italianas de Sicilia y Cerdeña. Es la número 81 en tamaño a nivel mundial. Se encuentra a 64 kilómetros al sur de la península de Anatolia o Asia Menor. Como tal, se encuentra en Asia Occidental o el Oriente Próximo. Su longitud más grande es de 225 kilómetros y su anchura más grande es de 197 kilómetros.
quedando Turquía a 75 kilómetros al norte. Otros territorios vecinos son Siria y el Líbano al oeste, 105 kilómetros y 108 kilómetros respectivamente. Israel a 200 kilómetros al sureste, Egipto 380 kilómetros al sur y Grecia al oeste. Asia Menor se puede ver desde la ribera norte y desde su ribera del este uno puede ver las montañas del Líbano. En el Antiguo Testamento se llamaba Quitín, que podemos ver en Isaías 23:1 y Jeremías 2:10. Chipre fue dotado ricamente por la naturaleza. Fue famosa por sus frutas y flores. Producía vino, aceite y maíz suficiente para su propia gente. Había abundancia de sal, alumbre, yeso, mica, etc. Además, piedras preciosas como ágata, jaspe, amatista, diamantes y cuarzo. Había también una riqueza inmensa en las minas de las cuales sacaban plata, cobre, hierro y otros minerales. Bosques frondosos cubrían casi toda la isla, especialmente el ciprés y una buena cantidad de cedro. Estos bosques suplían de madera a varias naciones para la construcción de sus naves. Asia Menor y Egipto tuvieron mucho que ver con su historia y civilización. Bernabé era nativo de Chipre, Hechos 4:36. Los cristianos, huyendo de la persecución en Jerusalén, predicaron allí. Los chipriotas predicaron a los griegos en Antioquía, Hechos 11:20. Pablo y Bernabé fueron allí en Hechos 13:4. Bernabé y Marcos visitaron otra vez Chipre, Hechos 15:39. Podemos ver que en esta isla de Chipre, cuando en el primer viaje de Pablo, saliendo de Antioquía, Siria, se dirigió primeramente a esta isla, pasando Salamina y Pafo. Siguiente. Aquí vemos la primera isla, en la primera ciudad en la isla de Chipre, que es Salamina. Salamina está ubicada en la costa este de Chipre. Es la desembocadura del río Petieo. Salamina fue la ciudad más importante de la isla en los tiempos bíblicos, estratégica para las embarcaciones que viajaban entre Oriente Medio y Europa, principalmente en el área del mar Egeo. Durante el Imperio Romano, Salamina fue la mayor ciudad chipriota, superando en tamaño y población inclusive a Pafos, su capital administrativa. La misma ocupaba la franja costera cerca de 2 kilómetros y avanzaba 1 kilómetro tierra adentro. Salamina era famosa por sus minas de cobre y también era conocida por su fruta excelente, su lino, su vino y su miel de abeja. Pablo y Bernabé, según la escritura, atestiguan que Pablo y Bernabé comenzaron su jornada misionera por esta ciudad. Bernabé y Pablo, acompañados por Juan Marcos, salieron de Antioquía en Siria en su primer viaje misionero y llegaron a Salamina. Allí predicaron el evangelio en la sinagoga judía. Podemos verlo en Hechos 13:5. Pronto pasaron adelante por toda la isla, Hechos 13:6. Pablo no fue a Salamina, pero Bernabé sin duda fue allí en su segundo viaje misionero. Podemos verlo en Hechos 15:38. Era el hogar de Bernabé y la tradición nos dice que fue martirizado allí en el reinado de Nerón. En 116 después de Cristo, los judíos en Chipre se levantaron en revuelta, hicieron matanza de 240,000 griegos y romanos. Adriano subyugó la rebelión con suma rigidez. Esta matanza casi despobló a Salamina y su destrucción después fue consumada por terremoto en el 332-342 después de Cristo. Salamina fue reedificada en una escala menor, en el 337 al 361 después de Cristo, bajo el nombre de Constancia, por su edificador Constantino II. En el 647 fue destruido por los sarracenos
ahora se llama Famagusta. Pafos es la otra ciudad de Chipre. Era el nombre de los pueblos en la extremidad sudeste de Chipre. El antiguo Pafos está como a 1,5 kilómetros del mar, en la ribera izquierda del río Tiarrizo. El nuevo Pafos está sobre la costa, como a 16 kilómetros al noreste de la antigua ciudad. Originalmente, Pafos era el puerto del pueblo antiguo y fue fundado, según la tradición, por Agapenor, hijo de Anseo de Arcadia. Era el caudillo de los arcadios en la guerra de Troya. Bajo el Imperio Romano fue reedificado, habiendo sido destruido por un terremoto. La secta local de la diosa griega Afrodita es la cosa principal que uno debe recordar de esta ciudad o pueblo. Su adoración era sensual en carácter y equivalía a la deificación de la lujuria. Pafos es famoso por los restos del templo de Venus que están cerca. Hay ruinas extensas, incluyendo las de edificios públicos, casas privadas, muros de la ciudad, catacumbas y rompeolas del puerto. Pero las ruinas son todas del periodo romano. Después de visitar Salamina, Pablo, Bernabé y Juan Marcos llegaron a Pafos, Hechos 13:6. Elimas, el mago, fue herido con ceguera. Sergio Pablo, el procónsul, fue convertido, Hechos 13:7 al 12. Pablo zarpó de allí a Perge de Panfilia, Hechos 13:13. Bernabé y Marcos pudieron haber revisitado a Pafos en Hechos 15:39. Ahora vamos a ver lo que es el mar Egeo. El mar Egeo es la parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía. Se considera que este mar está delimitado al sur por un arco que atraviesa en dirección oeste-este la isla de Citera, Antecitera, Creta, Casos, Carpatos y Rodas. Por lo arbitrario de su límite sur, es difícil atribuirle una superficie exacta, siendo su valor aproximado de 180.000 kilómetros cuadrados, del norte a sur. Su extensión máxima es de 600 kilómetros y de 400 kilómetros de este a oeste. Este es el nombre antiguo para el Golfo que está entre Asia Menor y Grecia, el cual es llamado ahora archipiélago, que significa mar principal. Los griegos usaron como su mar principalmente el mar Egeo. La isla de Patmos. Patmos es una pequeña isla griega del archipiélago dodecaneso en el mar Egeo. Patmos es una isla que estuvo gobernada por Turquía hasta 1912, cuando Italia la tomó como resultado de la guerra metropolitana y fue dada formalmente a Italia por el Pacto de Lausanne en 1923. Y después de la Segunda Guerra Mundial fue dada a Grecia. Tiene 76 kilómetros de largo y 10 de ancho en la costa del norte. En su mayor parte es rocosa y sin árboles y alcanza una altura de 244 metros. Tiene un buen puerto y quedan aún algunas ruinas, especialmente muros de albañilería gigantescas. La isla de Patmos tiene una población de 400.000 habitantes y la mayor parte de ellos son griegos. Juan de Patmos es el nombre dado al autor del libro bíblico Apocalipsis. En la introducción, el autor declara que estaba desterrado en la isla griega de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1:9. Cuando comenzó a recibir la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1:1. Aquí puse un mapa en el cual indica las islas, las islas cercanas, ¿no? Y comenzamos con Chipre, ¿no? Comenzamos con la isla de Chipre. Acordémonos que
Pablo en su primer viaje de Antioquía vino aquí a esta isla de Chipre, ¿no? Luego pasó por Pafos y de ahí salió para Perge, toda esta parte de aquí, Antioquía, ¿no? Y luego regresa por Perge y regresa mismo a Antioquía. Ese fue su primer viaje. Y también vemos aquí la parte del mar Egeo, toda esta parte corresponde, y la isla de Pasmo que está aquí. Entonces podemos ver también que ahora en esta lección tenemos estas partes de estas ciudades de lo que la actual Turquía, donde Pablo puso su mirada. Sabemos que en Hechos 13 vemos que fueron impuestas las manos por los ancianos y movido por el Espíritu Santo, que él tenía que ir a estas ciudades para predicar la palabra de Dios. No solamente estas partes, sino llegar a toda esta parte de Europa también, ¿no? Toda esta parte aquí donde se iba a predicar la palabra de Dios. Y entonces Pablo no solamente hace un viaje, sino hace un segundo y tercer viaje, posiblemente un cuarto, ¿no? Pero el segundo viaje ya lo hace aquí de Jerusalén, largo aquí hasta Damasco, Siria, y va por acá a Sicilia, toda esta parte de acá. Entonces, más o menos aquí ahora vamos a revisar cada ciudad del Asia Menor, actual Turquía, y vamos a verla cada una de ellas. Las ciudades en Asia Menor. Pablo comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco, Hechos 9:20. Luego marchó a Jerusalén y allí conoció al apóstol Pedro y luego a Bernabé. Bernabé acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús, Hechos 11:26. Antioquía fue siempre el punto de partida y que terminaron por una visita de Jerusalén. La primera ciudad que tenemos es Tarso. Tarso era una ciudad próspera, de cierta importancia, Hechos 21:39, capital de la provincia romana de Cilicia, desde el año 64 a.C. Estaba enclavada a los pies de los montes Tauro y a orillas del río Sin, cuya desembocadura era el mar Mediterráneo. Servía a Tarso de puerto. Pablo nació en Tarso, Hechos 22:3, y era ciudadano de este pueblo, Hechos 9:11, 21:39. El padre Pablo era ciudadano antes de él, Hechos 22:18. Pero también podemos ver que acerca del origen de la historia temprana de esta ciudad no sabemos mucho. Algunas leyendas atribuyen su establecimiento a los sirios, mientras que otros le dan su origen griego o semigriego. Las crónicas históricas más antiguas retroceden hasta Salmanasar, 850 a.C., y en ellas aparecen registradas entre las ciudades tomadas por él. Esto indica claramente que la ciudad era oriental antes de que fuese tomada por él. Esto indica que fuesen griegas. Fue saqueada por Ciro en el 401 a.C. y entonces cayó en manos de los persas hasta que Alejandro la capturó en el 333 Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que es Derbe, la ciudad de Derbe, también llamada Derbeía. Fue una ciudad de Galacia en Asia Menor. Posteriormente, las provincias sucesorias de Licaonia, Isauria y Capadocia son mencionadas en los Hechos de los Apóstoles en 14:6, 14:20, 16:1 y 20:4. Se le menciona por primera vez en los tiempos de los romanos y como la sede de Antípater, quien agasajó a Cicerón, el orador romano y gobernador de Cilicia. Los apóstoles Pablo y Bernabé llegaron a Derbe después de huir de una lapidación en Iconio, aproximadamente 60 millas, y predicaron con éxito en la ciudad.
Pablo y Bernabé regresaron allí después de ser apedreados otra vez en Listra. Sobre estas experiencias, Pablo comentó: para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hechos 14:22. Pablo la visitó otra vez en su segundo viaje misionero. Podemos verlo en Hechos 14, 20, 21. Gallo, uno de los que lo acompañaron a Pablo en su viaje a Jerusalén, era de Derbe. Hechos 24. Ahora vemos Listra. Listra era una ciudad situada en Licaonia, como a 24 o 32 kilómetros de Iconio. Su importancia se debía a que Augusto César la había hecho una colonia romana y por eso vino a ser un centro de educación e iluminación. Su población consistía de licaonios, griegos, judíos y el grupo de soldados romanos que formaban la guarnición de la colonia. Adoraban a muchos dioses, especialmente a la naturaleza. Este lugar fue visitado por Pablo 3 veces. Podemos verlo, comprobarlo en Hechos 14, 6 al 21 y 16, 1. Aquí fue el hogar de Timoteo, quien fue circuncidado y viajó con Pablo. En Hechos 16, 1 al 3. Pablo sanó a un hombre cojo. La gente procuró adorarle y después matarlos. Hechos 14, 8 al 20. Pablo mencionó sus sufrimientos tenidos allí en 2 Timoteo 3, 10, 11. Iconio se encuentra en la parte oeste de un extenso en la meseta central de Asia Menor. Estaba cerca de la frontera de Frigia y Licaonia. El sitio está cerca de 29 a 32 kilómetros casi al norte de Listra. Siempre ha sido el centro principal para todo el llano licaonio. Ahora se llama Konya y tiene una población de 122.704 habitantes. Pablo y Bernabé predicaron en Iconio y establecieron una iglesia cristiana en el lugar durante su primer viaje misionero, pero tuvieron que huir cuando se desató la persecución. Vamos a ver en Hechos 13:51 y 14:1 al 6. Antioquía de Pisidia. Esta ciudad está ubicada en Frigia, cerca del límite con Pisidia, en Asia Menor. Fue fundada por Seleuco I Nicator en el 301 al 280 a.C., quien la llamó así en honor a Antíoco, su padre, y la colonizó con gente de Magnesia y sobre el Meandro. Colonos seleucidas eran griegos, judíos y frigios. Hechos 13, 14 al 50. Los romanos la hicieron una ciudad libre cerca del 189 a.C., de modo que cesó de pagar tributo a los reyes seleucidas. Vino a ser parte de la provincia de Galacia en el 39 a.C. y fue hecha colonia romana. Hay una disputa sobre si está situada en Frigia o Pisidia. Parece en Hechos, dice 19:6, 18:23, favorece a Pisidia. Vemos a la ciudad de Perge. Era una ciudad importante en la antigua provincia de Panfilia, situada a 19 kilómetros al noreste de Atalia en el río Cetris, el cual en tiempos antiguos era navegable de modo que barcos pequeños podían alcanzar la ciudad. Su sistema monetario independiente y por tanto su importancia como una metrópoli continuó hasta el siglo II a.C. Sus muros y sus torres muestran que tenían una forma cuadrangular. Pablo de Tarso y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Hechos 13:3. Pablo predicó probablemente 2 años más tarde, en Hechos 14, 24, 25. Atalía, una ciudad en la costa del sur, de Asia Menor, en la antigua Panfilia. Estaba sobre la playa de una terraza plana de piedra caliza de 36 metros y medio de altura. Era el puerto de entrada de Egipto y Siria al interior de Asia Menor.
Parte de los muros y torres antiguos que protegían el puerto todavía son evidentes. El pueblo moderno está parte dentro y parte fuera de los muros. Pablo y Bernabé pasaron por aquí en su primer viaje misionero, Hechos 14:25. Hierápolis era considerada una ciudad santa, no obstante, también era considerada como la fortaleza de Satanás, por razón de un hoyo profundo del cual salían vapores venenosos que aún mataban aves que volaban sobre él. Durante el Imperio Romano fue la capital de la región de Frigia. Hierápolis también se convirtió en un centro muy importante durante el periodo bizantino. Sus ruinas son entre las que están mejor preservadas en Asia Menor. Fácilmente uno puede trazar el muro, el templo, varias iglesias, el gimnasio, el arco triunfal, los baños y el teatro más perfecto en toda la región. La Odisea, de acuerdo con Plinio, la ciudad se llamó originalmente Diospolis, ciudad de Zeus, y luego Roas. La Odisea, cuya fundación se atribuye a Antíoco II, 261 al 246 a.C. de Siria, que la nombró por su esposa Laodice, y quien la pobló con sirios y judíos de Babilonia. Está situada aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Hierápolis y a 17 kilómetros al oeste de Colosas. Sobre un importante camino, Antíoco III el Grande trasladó allí alrededor de 2.000 familias judías de Babilonia. En el año 60 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Los ciudadanos rechazaron la ayuda que les ofrecía. Ellos mismos reedificaron la ciudad. La podemos ver en Apocalipsis 3:17. Parece que Epafras estableció una iglesia aquí con Marcos y Timoteo, Colosenses 1:8. Cristo condenó su frialdad, suficiencia propia y presunción, como en Apocalipsis 13, 14, 21, 11. Colosas era una antigua ciudad de Frigia, en la antigua Anatolia, cuyo nombre puede ser una deformación del término colosal. La ciudad estaba junto al río Lico, afluente del río Menderes, y situada a 18 kilómetros de la Odisea, cerca de la vía que unía Éfeso y el valle de Éufrates. Fue un buen lugar para el ejército de Jerjes, donde podía parar y hallar provisiones en el 481 a.C. y Ciro el Menor en 401 después de Cristo. Durante los siglos 7 y 8, el lugar fue invadido por los sarracenos. En el siglo XII, la iglesia fue destruida por los turcos y la ciudad desapareció. En religión, la iglesia primitiva se hizo muy relajada. Por un lado, ellos daban gusto a sus apetitos corporales y carnales sin restricción, sin admitir responsabilidad por sus acciones. Pablo nunca visitó Colosa. Esta carta fue escrita desde la prisión en Roma, Hechos 28, 16 al 31. Epafras fundó la iglesia junto con la de la Odisea y Hierápolis. Pablo se mantenía informado acerca de la condición de la iglesia, Colosenses 1, 3, 4, 9 y 2, 1. Filadelfia era una ciudad de Lidia en Asia Menor, en el río Pógamos, a 169 kilómetros de Esmirna, y estaba situada a 198 metros sobre el nivel del mar. Durante su historia ha tenido varios nombres. Una vez fue llamada Decápolis. Durante el reinado de Vespasiano se conocía por Flavia, mientras que su nombre moderno es Alaseir, que podría haber significado ciudad de Dios. Por causa de sus templos magníficos y de otros edificios públicos, a veces era llamada Atenas Pequeña. Durante el reinado de Tiberio fue destruida por un terremoto, pero pronto fue reedificada. El cristianismo pronto halló un lugar en la ciudad y es una ciudad cristiana. La ciudad es probablemente conocida por ser una de las 7 iglesias de Asia Menor, mencionadas en el libro Apocalipsis, siendo esta alabada por Jesucristo sin reprensión por sus obras perfectas. Apocalipsis 3, 7 al 13. Tenemos Sardis.
Sardis está ubicada en un lugar estratégico y por lo tanto gozaba de una gran seguridad contra los ataques de sus enemigos. Se encontraba a 25 millas al sureste de Tiatira y a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. Estaba construida en un escenario a 500 metros sobre el valle, rodeado por altos riscos de roca por 3 lados. La ciudad fue quemada por los ionios en el 501 a.C., pero pronto fue edificada en el 374 a.C. Se rindió a Alejandro Magno, quien le dio su independencia, pero 12 años más tarde fue tomada por Antígono. Pasó a los Seleucidas en el 301 a.C. y se libró otra vez en el 190 a.C. Fue destruida por un terremoto en el 17 después de Cristo y nunca se recobró completamente. Apocalipsis 3:2. Esmirna es una ciudad en la costa occidental del Asia Menor, en la desembocadura de un golfo que alcanza 48 kilómetros hacia el interior y que le dio un buen puerto. Fue fundada por Teseo en el 1312 a.C., nombrada por su esposa y poblada por los asiáticos, conocidos como lelagos, y parece haber sido tomada de ellos por los griegos eolios cerca de 1100 a.C. Fue hecha miembro de la Confederación Eólica en el 688 a.C. y fue tomada por los lidios bajo la jefatura del rey de Sardis en el 627 a.C. Lisímaco en el 301 al 281 la reedificó. La ciudad sufrió grandes terremotos en 178 al 80 después de Cristo. Durante la Edad Media fue escenario de grandes luchas. La más feroz fue dirigida por Timur en contra de los cristianos. Hizo una torre de 1000 cabezas de sus víctimas. El nombre moderno para Esmirna es Izmir. Tiene una población de 370.293 habitantes. Ahora tenemos Tiatira. Era la ciudad más rica de Asia Menor, situada en el río Lico. Era la parte norte de Lidia, como a 43 kilómetros al noroeste de Sardis y a 90 kilómetros al noreste de Esmirna. Una vez se llamó Pelopea y Euipis. Fue fundada por Seleucus Nicator en el 300 al 281 a.C. Originalmente era considerada como una ciudad santa, porque aquí estaba el templo del antiguo dios Sol, Irimnos. La ciudad era famosa por sus gremios comerciales. Cada arte u oficio comercial estaba bien organizado y cada artesano pertenecía a uno de ellos. Tiatira ahora es representada por el pueblo de Ak-Isar, que significa Castillo Blanco. Tiene una población de 40.000 habitantes y pertenece a Turquía. Es posible que Pablo haya visitado Tiatira, Hechos 19:10. Lidia, la vendedora de púrpura, es la primera persona convertida en Europa, Hechos 16:14. Apocalipsis se refiere a este lugar, también vemos en Apocalipsis 1:11, 2:18 al 28. Ahora tenemos la ciudad de Éfeso. Éfeso fue en la antigüedad una localidad de Asia Menor, en la actual Turquía. Fue una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el extremo norte de Panayırtap y la desembocadura del río Kayt, y tenía un puerto llamado Panormo. Al este se hallaban la colina de Ayasoluk, con el valle a sus pies, y la población actual de Selkuk, cerca del mar, el monte Pion y el monte Coreso, actual Bulbutab. Su localidad era propicia para su desarrollo religioso, político y comercial, y era una gran oportunidad misionera en el tiempo de Pablo. El clima era muy bueno y el terreno era extraordinario y fértil. En el periodo histórico temprano era una de la confederación de 12 ciudades jónicas. En 560 a.C. cayó en manos de los lidios, solamente para ser tomada 3 años más tarde por los persas.
Por mucho tiempo los griegos y los persas se disputaban su posesión y finalmente Alejandro la tomó. Lisimarco, heredándola, le dio el nombre de Arsino, de su segunda esposa. Más tarde entró al Imperio Romano como parte de la provincia de Asia Menor. La primera visita de Pablo a Efeso fue solo de 3 meses, Hechos 18, 19, 21. Sobre su segunda visita permaneció 3 años, ya que descubrió que esta región era la llave a las provincias occidentales de Asia Menor. Desde Efeso se extendió el evangelio en el extranjero. En el extranjero, casi en toda Asia, Hechos 19, 26. La palabra poderosamente creció y prevaleció a pesar de toda la oposición y persecución que Pablo encontró. Tenemos Pérgamo. Pérgamo fue fundada por Pérgamo, hijo de Neoptolomeo y Andromaco, todos ellos personajes de la guerra de Troya en el año 560 a.C. La ciudad pertenecía a Creso, rey de Lidia, y tiempo después pasó a depender de Ciro II de Persia. Está situada en el noroeste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a las islas de Lesbos. Sus ruinas rodean a la actual ciudad de Pérgamo, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de Pérgamo. Su importancia y poder se notan en el hecho de que tan temprano como 420 a.C. acuñaron sus propias monedas. Los primitivos pobladores fueron descendientes de los colonos griegos, pero había muchos judíos y ellos fueron tan bondadosamente recibidos por la ciudad. La línea de los reyes atalios, que comenzó en 241 a.C., adornaron tanto la ciudad con hermosos edificios que pronto llegó a ser la ciudad más maravillosa de todo Oriente. El arte y la literatura fueron estimulados. Había una biblioteca de más de 200.000 volúmenes. El cristianismo llegó a Pérgamo muy temprano y a la iglesia Juan el Revelador le dirigió la palabra en Apocalipsis 2, 12 al 17. Aquí Antipas fue muerto por los romanos, Apocalipsis 2:13. Era un lugar muy difícil llamado el lugar donde estaba el trono de Satanás, Apocalipsis 2:13. Probablemente refiriéndose a toda la adoración falsa. Había grandes tentaciones y algunos seguían a Baal y a otras las doctrinas de los nicolaitas. Pérgamo quedó como centro religioso. Troas era la ciudad principal y puerto marítimo del norte de Asia Menor, en la costa de Misia, en la provincia romana de Asia y un poco al sur de la antigua Troya. El nombre parece haberse aplicado al distrito entero por la costa, ahora conocida como Troas. La ciudad fue fundada por Antígono y llamada Antígonas Troas, pero más tarde fue embellecida por Alejandro, y de ese tiempo en adelante vino a conocerse por Alejandro Troas. Por un tiempo fue el hogar de los reyes seleucidas, entonces pasó a ser libre y acuñaba sus propias monedas. En el 133 a.C. cayó en posesión de los romanos, vino a ser una colonia bajo César Augusto y sus ciudadanos fueron exonerados de impuestos sobre terreno, así también como la capacitación. Ahora se llama Esquis Stambone y está completamente en ruinas. Pastor, muchas gracias y perdón por cualquier cosa, pastor. Muy bien, hermano, gracias por su presencia.